buenas tardes. En primer lugar, os quiero dar las gracias a todos los asistentes. Qué alegría de ver la sala llena y sobre todo de gente joven. Qué alegría, por favor. Así que bienvenidos todos, ¿vale? Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, la Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil celebra un encuentro en formato de mesa redonda. Es un espacio de reflexión y reconocimiento a la fuerza, la sabiduría y la contribución esencial de la mujer en el ámbito rural. El encuentro contará con la participación de mujeres que representan distintas realidades y trayectorias, pero que comparten un mismo compromiso con la tierra, el trabajo y el progreso. Natalia Morillo, que es psicóloga, nos ofrecerá su visión desde el ámbito de la salud mental y el bienestar, poniendo el foco en los retos emocionales y sociales a los que se enfrentan las mujeres rurales, así como la importancia del acompañamiento y el empoderamiento personal. Lucía Serrano, empresaria de Agroplantas, compartirá su experiencia al frente de un semillero que combina innovación, sostenibilidad y tradición. Y desde su perspectiva emprendedora, reflexionará sobre el papel de la mujer como motor económico y social en el mundo rural. Carmen Quintero, hija y nieta de agricultores, representa el alma de la agricultura tradicional. Su vida está profundamente ligada a la tierra, desde los días en que ayudaba a su familia recogiendo aceitunas, melones y sandías, hasta hoy, gestionando su propia plantación de espárragos, entre otras, una actividad que combina con esfuerzo, conocimiento y resiliencia frente a los desafíos del campo. Su testimonio nos acercará a la realidad diaria de las mujeres que mantienen vivo el pulso agrícola de nuestra tierra. Como moderadora contamos con Sonia Estepa, amiguísima personal nuestra, periodista con amplia experiencia en medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio. Su trayectoria como redactora, locutora, formadora en talleres de radio infantil y un gran bagaje profesional en este ámbito aportará dinamismo, cercanía y sensibilidad al diálogo entre las ponentes. Este acto busca visibilizar el papel fundamental de las mujeres rurales en la economía, la cultura y el tejido social de nuestros pueblos, reconociendo su esfuerzo, su saber hacer y su capacidad de adaptación ante los retos del presente. Desde la FLAM seguimos apostando por crear espacios de encuentro, diálogo y aprendizaje, donde la voz de las mujeres siga inspirando a las generaciones futuras. Bueno, pues sin más dilación os dejo con nuestras compañeras y espero que paséis una tarde muy agradable. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida hoy a esta mesa redonda titulada Mujer Rural, Patrimonio y Tradición, organizada con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esta fecha, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y celebrada por primera vez en 2008, reconoce la función esencial que desempeñan las mujeres rurales en el desarrollo agrícola, en la mejora de la seguridad alimentaria y en la erradicación de la pobreza. Las mujeres rurales son sin duda guardianas de la tierra, del conocimiento y de la tradición, pero también son motor de innovación, emprendimiento y cambio social. Hoy, a través de las voces de nuestras invitadas, lo que pretendemos es poner en valor ese papel y visibilizar sus aportaciones y, sobre todo, reflexionar sobre los retos que aún tenemos por delante, que no son pocos. Me acompaña un panel de mujeres que representa distintas miradas sobre el mundo rural, la empresa, la psicología y el emprendimiento, siempre vinculados al territorio. Así que, sin más, si os parece, vamos a pasar a conocerla. Nuestra primera invitada es Lucía Serrano Cejas, emprendedora rural y alma de Agroplantas, una iniciativa dedicada a la producción y comercialización de plantas de invernadero, con una visión sostenible y profundamente arraigada al territorio. Agroplantas fue fundada en 2013 por Lucía y su marido Antonio Morillo, con la adquisición de un primer invernadero de más de 2.000 metros cuadrados,
Un año después, en 2014, ampliaron su actividad con otro invernadero de dimensiones similares. El crecimiento progresivo de la empresa, que comercializa, entre otras variedades, plantas hortícolas, flores de Pascua, árboles frutales y todo tipo de especies de invernadero, les llevó en 2016 a sumar 1.000 metros cuadrados más a sus instalaciones, consolidándose como una empresa referente en el sector, tanto a nivel local como comarcal. Durante la campaña, que se desarrolla entre mediados de diciembre y mayo, Agroplantas llega a contar, junto con sus fundadores, con hasta 15 trabajadores, en su mayoría mujeres, dedicadas principalmente a la realización de injertos de tomate, sandía y, en menor medida, de pepino. El tomate es su cultivo de referencia, alcanzando los 120.000 injertos por campaña, junto a 40.000 plantas de flores de Pascua, 4.000 plantas de melón y cerca de 3 millones de plantas de lechuga. Creo que nadie mejor que Lucía puede contarnos hoy un poquito más sobre Agroplantas, así que Lucía, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Te voy a ir pasando el micro si quieres, ¿vale? Porque así creo que va a ser más sencillo. Y bueno, a mí lo que me gustaría hoy que nos cuentes un poco es cómo nació Agroplantas y cómo empezó esta aventura. ¿Qué te animó a emprender en el medio rural? Bueno, pues nosotros estábamos trabajando en un invernadero, mi marido y yo, y él decidió de emprender un invernadero. Y la tierra era de mi padre y lo hicimos ahí. Y nada, yo ayudándole lo que pude y así seguimos, ayudándonos en lo que se trata del invernadero, que a él le gustaba. Y decidimos de hacerlo y aparte que así pues no tendría yo que estar en el campo, que yo también estaba en el campo trabajando. Entonces decidimos los dos de hacer el invernadero y eso, seguir en lo que estábamos haciendo. Un poquito más de lo que era el día a día de nosotros. Toma. Cuéntanos un poco más cómo ha ido creciendo Agroplantas, porque ya son muchos años, entonces a lo largo de todos estos años, pasito a pasito, habéis ido consolidando una empresa que, como he comentado, es referente en el sector, ¿no? Pero ¿qué crees que ha sido lo más importante después de tanto trabajo para mantener ese crecimiento? Pues yo creo que ha sido la constancia que hemos tenido y el servicio. Seguramente verás, porque otra cosa, aparte de eso, también es eso, el servicio que tengas, la constancia que tengas, la calidad de los productos y así. Tenemos también cosas de campo, pero mayormente el terreno y el invernadero. Es lo que más, lechuga, los tomates, en fin, cosas así. Vale, y cuéntanos si quieres un poco más cómo se vive esa campaña, ¿no? Que hemos dicho que de diciembre a mayo es la época fuerte. Cuéntanos para que sepamos cómo es el día a día en Agroplantas y qué tipo de trabajo se desarrolla. Bueno, pues la campaña más fuerte empieza en diciembre hasta mayo, que se trata de los injertos. Luego hay también tiendas que se distribuyen en agrocentros, les distribuimos la planta y ellos la venden, pero mayormente el injerto es lo que mayormente se hace. Y empezamos eso en diciembre y terminamos en mayo. Estamos de 7 a 2 y de 4 a 7. Depende, si hay que dar alguna hora, pues ya eso aparte, en fin. Primero decidimos de hacer injertos y luego empezamos con la flor de Pascua. A lo primero no. Luego ya sí empezamos con la flor de Pascua y se nos dio bien y también seguimos. Y luego de mayo a ahora octubre, en la temporada baja, sí que seguimos también, pero
en menos cantidad. Empezamos a las 7 y terminamos a las 2. Es una cosa... Y en ese tiempo pues son las mujeres las que mayormente hacen los injertos. Eso se coge una planta de tomate y otra de tomate de lo mismo, pero el pie es distinto, para que la tierra a ese tomate no se le pegue ningún virus ni lo que pueda tener la tierra, para que el agricultor lo que quiere es cantidad y calidad. Y la sandía lo mismo, el melón lo mismo, depende. Y luego lo que se hace es diario pues limpiar la bandeja que traen los agricultores de huerta, limpiar aquello, volverlo a sembrar. En la máquina a sembrar hay 2 personas que también siembran todos los días. En fin, es un poquito de todo. Y en cuanto a agricultores que van a proveerse de vuestros cultivos, ¿es solo gente de Puente Genil o también de la provincia? ¿Dónde más o menos repartido? ¿Hasta dónde llegan los productos de Agroplanta? Pues nosotros llegamos hasta Guadalmés, en Ciudad Real. Y aquí, sobre todo aquí, ¿no? Pero los injertos, algunos suben hasta Guadalmés. Diario y Córdoba, Écija, es un poco un surtido, como yo digo, y luego de tiendas también de agrocentros, que también repartimos en sitios así y nos compran. Vienen también mucha gente de fuera preguntando y ya se llevan, pero mayormente sobre todo Puente Genil, Córdoba, es lo mayor. Bueno, y como hemos visto un poco al principio, y ya nos has contado el tema de los injertos, son principalmente mujeres las que se encargan de hacer ese tipo de trabajo. ¿Qué importancia crees que tiene para ti pues crear oportunidades de empleo femenino en un ámbito que a lo mejor antes o en otros aspectos se podía ver como más de hombres, ¿no? El campo siempre ha podido estar ligado a una tradición masculina, y para ti, ¿qué importancia tiene que esa plantilla esté formada en su mayoría por mujeres? ¿Y cuál era el objetivo de contratar a esas mujeres en la plantilla? Bueno, pues es emprender, valentía que tengan ellas, luego el amor por la tierra y aparte, pues que se sientan ellas también realizadas de tener un trabajo, de poder llevar el trabajo y su vida diaria de su casa, sus niños. Aparte de eso, pues proyectos que si quieren hacer algunas y no sé, ¿qué más podría decirte? Y para ti, cuéntanos un poco más cómo ha sido ese camino de emprender, de montar Agroplanta junto a tu marido. ¿Habéis encontrado alguna dificultad? Cuéntanos un poco cómo fue ese inicio y si ha ido siendo un poco más sencillo con el paso del tiempo, ya que tenéis una base un poco más sólida. Entiendo que los comienzos siempre son difíciles, contabas con ya una base de terreno, como has contado, pero en muy poco tiempo habéis pasado de adquirir cada vez más volumen y entiendo que gestionar eso tiene que ser complicado. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo diario, cómo lo gestionas y qué es lo que haces junto a tu marido como los socios fundadores de la empresa. Pues mi trabajo pues consiste, ahora estoy en la oficina, pero yo siempre he estado sembrando. Siempre, desde el principio que yo empecé, ha sido sembrar. Y cuando lo fundamos, lo mismo. He enseñado a personas a sembrar, luego me he dedicado a hacer reparto, a salir a repartir a la calle con el camión, no, porque no se ha dicho, pero vamos, que sin carta se hace. Y ahora lo que estoy es en la oficina. O sea, la muchacha que estaba embarazada se ha tenido que ir de baja y bueno, nos estamos enseñando a ver si no se da o no se da.
Pero claro, los comienzos son duros. Y bueno, es que la gente te responda y los clientes te respondan. Eso es muy complejo. Pero bueno, seguimos para adelante. Para terminar así, me gustaría que lances con toda la trayectoria y bagaje que tienes, un mensaje que te gustaría dar a otras mujeres que estén pensando pues, en emprender, ¿no? En este caso, en el mundo del campo. ¿Qué mensaje le podrías transmitir? Porque muchas veces nos da más miedo esos comienzos y lanzarnos a la piscina. Entonces yo creo que hacen falta testimonios como el tuyo que den ese empujoncito y quizás de aquí salgan un montón de agricultoras esta tarde. Así que me gustaría que sueltes ahí ese mensaje que tú creas que puede ser un poco motivador. Bueno, pues mi mensaje es emprender en el campo es un acto de valentía y amor por la tierra, con apoyo, cooperativa y no tener miedo de pedir ayuda. No necesitas tenerlo todo resuelto. A veces los proyectos más poderosos nacen en silencio, en lugares pequeños y con las manos llenas de tierra. Muchas gracias, Lucía, por acercarnos la realidad de Agroplanta y mostrarnos cómo el emprendimiento rural pues, puede convertirse en una oportunidad de desarrollo, ¿no? Tanto económico y social para el territorio. Tu proyecto es un ejemplo de cómo la profesionalización del sector, la constancia y la apuesta por la especialización, así como sumado a la generación de empleo femenino, pues puede transformar tanto el entorno como reforzar el arraigo a esa tierra que tanto cariño le tenéis, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber compartido hoy tu experiencia con nosotros. Bueno, nuestra segunda invitada es Carmen Quintero Morales, empresaria autónoma desde hace 9 años, especializada en la producción de cultivos hortícolas al aire libre. Con un profundo vínculo con el campo desde su infancia, heredado de una familia dedicada tradicionalmente a la agricultura, Carmen ha estado vinculada al mundo agrario desde muy joven. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga. Cuenta con un grado superior en Administración y Finanzas y posee un posgrado en Criminalidad e Intervención Social con Menores, entre otras muchas más formaciones, porque tiene un currículum que podríamos estar hablando toda la tarde. En el año 2009, tras participar en la Asamblea Local de la COAG de Córdoba, una organización profesional agraria que defiende los intereses de agricultores y ganaderos cordobeses, Carmen comenzó a implicarse de manera más activa en la entidad. Su compromiso le llevó a formar parte de la Ejecutiva Provincial, siendo, junto con otra compañera, una de las pocas mujeres en ocupar un puesto de responsabilidad en una entidad tan importante. En 2013 asumió la Secretaría General de este mismo organismo, de la COAG de Córdoba. Actualmente compagina su trabajo en el campo con las funciones como secretaria provincial de COAG Córdoba y además es miembro de la ejecutiva de COAG en Andalucía. Participa también activamente en la Confederación de Mujeres del Medio Rural, CERES, tanto a nivel provincial, andaluz como estatal, impulsando así la visibilidad y la igualdad en el sector agrario. En su explotación, Carmen y su equipo se especializan en el cultivo del espárrago verde, patata, col, brócoli, coliflor y, debido a las posibilidades, también el melón, combinando así tradición familiar con prácticas agrícolas sostenibles. Bueno, Carmen, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a conocerte un poquito mejor. ¿Puedes contarnos cómo nació tu proyecto? ¿Qué te motivó a emprender en el entorno rural, a pesar de que ya sabemos que tienes un arraigo muy fuerte con tu familia? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias
a todo el mundo, a la FLAN por crear espacios como estos. Y bueno, un poco este proyecto surge de la necesidad que tenemos las mujeres de trabajar. Pues yo estuve estudiando fuera, he trabajado mucho, o sea, yo estaba en la universidad y trabajaba en lo que saliera. Fuera un fin de semana, de azafata, de eventos, promotoras, lo que saliera, lo cogía todo. Un grupo de amigas que estábamos siempre dispuestas a buscarnos la vida. Porque hay que destacar que para llegar a donde he llegado, que no es que haya llegado tampoco a nada del otro mundo, pero he movido también por eso, porque se conocen las condiciones del mercado laboral, pues normalmente a la gente joven tienden a explotarla por la inexperiencia, y un poco movido por eso, porque lo que había pues no me llenaba, las ofertas laborales que había no me llenaban, y yo decía, de todas maneras, mis padres ya se van haciendo mayores y algún día habrá que hacer el relevo, ¿no? Evidentemente, dedicarse al sector agrario no es una carrera que tú vayas a la universidad y estudies y sepas las cosas. El ser agricultora, eso traspasa muchas cuestiones. Y sobre todo traspasa tener mucho conocimiento, tener mucha experiencia. Y yo la experiencia la tenía, aunque no era autónoma, yo la experiencia la tenía porque a mí con 5 y 6 años mis padres me llevaban a un olivar de sierra que hay a recoger las aceitunas que salpicaban del telón. Y yo esta anécdota siempre la cuento con orgullo porque diría, explotación infantil. No explotación infantil, porque mi madre tenía 4 hijos y mi madre era la primera que cogía, se ponía su gorra y se iba a coger las aceitunas. Entonces eso es que lo hemos mamado desde la cuna, mis hermanos y yo. Y entonces eso es una cosa que te tiene que gustar, porque el trabajo del campo es muy sacrificado. Yo siempre lo digo, el que quiera ganar dinero, que se meta en el tema de las criptomonedas o en el tema de la inmobiliaria y de las cosas esas. Pero quien se dedica al campo es una filosofía de vida. Eso es una cosa que forma parte de la cultura y de la idiosincrasia de la gente del campo. Entonces, los que nos dedicamos al campo y nos gusta trabajar en el campo es porque nos nace y nos gusta, no para ganar dinero. Y entonces, mi proyecto surge de la necesidad de trabajar y de ganar honradamente el medio de subsistir, ¿no? Un poco así, ¿no? Como surge ese proyecto, y también de las ganas, ¿no? Que cada uno le pone a ese proyecto, ¿no? Y yo en este proyecto le puse muchísimas ganas. Siempre hay que creer en una idea para llevarla a cabo, ¿no? Y ahí pues se demostró que con la pasión y la tradición y las ganas pues surgió tu idea, y ahí sigue 9 años después. Bueno, hemos visto que trabajáis muchos cultivos, ¿no? El espárrago verde en su mayoría, pero patata, col. Entre todos, ¿cuáles destacarían o cuáles ocupan un poco más de peso en vuestras explotaciones, ¿no? ¿Cuáles son más relevantes? ¿Y qué valor aportan, tanto en calidad como en sostenibilidad? Y ya, ¿por qué no preguntarlo? En comparación pues, con esos cultivos importados del extranjero que tanto daño hacen muchas veces al campo andaluz, ¿no? Y a la agricultura que tenemos en España y Andalucía. Pues ha hecho una pregunta bastante interesante. Mira, no te lo nombré el otro día cuando me hiciste la consulta. Nosotros, por extensión, hemos dedicado mucho parte de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, al cultivo del ajo. Hay varias variedades de ajo, nosotros sembrábamos ajo morado, pero yo aprovecho este espacio para decir que es tan complicado producir alimentos en un contexto de sequía y donde el agua, porque el agua es vida, el agua es rentabilidad, y ahí es cuando yo me he dado cuenta, ya lo sabía de antes, ¿no? Pero ahí es cuando yo me he dado cuenta la gran catástrofe que tenemos de la gente que gestiona el agua. Pero en todos los ámbitos, ¿eh? Porque el agua es un bien público y hay que defenderlo. Con el agua no se mercadea, y en esta sequía se mercadea con el agua. Entonces han condenado a miles de familias a que tengamos que abandonar el cultivo del ajo. En Córdoba, ¿eh? Yo voy a hablar de Córdoba, que es lo que conozco de primera mano. Entonces, eso es una realidad que es dolorosa, porque tenéis que tener en cuenta que para que estemos especializados en un cultivo hay mucha inversión en infraestructura.
Hay compra de maquinaria, que esa no nos la ha dado nadie, esa se ha pagado con el sudor y con estos hombros. Eso no te lo da nadie, porque también se demoniza muchas veces la figura de los profesionales del campo, de que si subvencionado no sé qué, que eso estamos... Y en redes sociales, quien está metido en redes sociales, hay mucho ignorante opinando. Entonces, hay mucha gente que se ha dejado la piel para pagar inversiones en regadío que la han pagado de su bolsillo, ¿vale? Y también han invertido mucho dinero en maquinaria para especializarse en un cultivo y nos han condenado al abandono. Y eso hay que denunciarlo públicamente. Entonces, no te lo nombré el otro día porque llevo ya varias campañas en las que no hemos podido sembrar ajos, pero porque estamos condenados a la pérdida de rentabilidad. Y a esto hay que añadir la pregunta lo que has mencionado de las importaciones que vienen de terceros países. Yo tengo la gran suerte de pertenecer a una organización agraria que se llama la COA y tengo la gran suerte de haber viajado a Bruselas y haber estado en un comité mixto y poder denunciar públicamente ante pues, las personas que había allí de distintos países que era lamentable ver cómo por los puertos de Rotterdam y otros puertos de Europa entraba ajo congelado que no pagaba los aranceles que tenían que pagar, que no pasaban las condiciones de consumo y de calidad que tendrían que pasar, y volvemos después de muchísimos años, formamos parte de la Unión Europea, pero con toda esta cosa de todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que se está moviendo, nos damos cuenta que pintamos menos que... Iba a decir una ordinaria y no la voy a decir porque no quiero decir una ordinaria, pero que poquito pintamos, ¿eh? Y siempre hemos pedido que si una unidad aduanera, que si pedimos control en frontera, que si pedimos que las mismas condiciones que nos están exigiendo a los productores europeos, que le exijan a las producciones que vienen de terceros países. Entonces yo cuando veo a la gente que se dedica luego a estar en el Parlamento y vienen a pedir voto y yo le digo, ¿y tú qué has votado cuando los acuerdos de libre comercio? Entonces yo quiero coherencia. En los partidos políticos pedí coherencia, porque no es que vayamos a hablar de política, porque la política es todo. La política es todo en la vida. La política desde que te levantas está diciendo, me pongo el pantalón negro o el blanco. Entonces cuando la gente dice, no quiero saber de política, hay que saber de política. Hay que saber lo que se vota en Europa y que nos afecta al sector primario. Pues yo voy a hablar del sector primario, que es lo que conozco. Y entonces nos están reventando. O sea, al sector primario lo están reventando. Y es la moneda de cambio. Ahora aumentan el presupuesto para armamento, para defender. ¿A quién? ¿Defender a quién? ¿Están matando niños? ¿Están matando? No. Vamos a ver, no le podéis quitar presupuesto al sector primario para invertirlo en armas. Para que luego llegue un loco con el pelo rubio y diga, nos vamos a cargar este país al otro. Lo mismo vienen y nos cargan a nosotros. Entonces, un poco una reflexión, ¿no? Pero es que como esto, estamos ante un nuevo orden mundial y estamos ante una toma de decisiones que toma la gente, pues tú dices, es que la agricultura, una vez más, la han utilizado como moneda de cambio para desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es quitarnos derechos que llevamos muchísimos años luchando por esos derechos y eso no se puede consentir. Y mucha gente está dormida y hay que despertar. Gracias, Carmen, por aprovechar espacios como este para contar una realidad que, bueno, que aunque a veces queramos negar, ellos que son los que están dentro del sector y la sienten y la sufren, pues son los que mejor nos pueden hablar de ella, ¿no? Como ya hemos visto, aparte de tu trabajo, lo compagina, tu trabajo de empresaria autónoma, con la responsabilidad de ser secretaria general de la COA en Córdoba. ¿Cómo se compagina eso? Cuéntanos, porque ya no solo es llevar tu día a día, tu trabajo, tu vida, sino un cargo de responsabilidad en una entidad como la COA, ¿no? Conciliar, ¿eh? Y conciliar, ¿eh? Eso es imposible. Eso es imposible. Yo una vez, una amiga mía se quedó en situación de paro y estaba deprimida. Y yo quería ayudarla, pero yo estaba en la campaña de la corta del espárrago verde, porque ese cultivo ahora más o menos se defiende, ¿no? Y bueno, y yo le dije, vente una semana a mi casa. Vente una semanilla a mi casa.
Y yo tenía a mi hija, la mayor, era pequeña, y yo tenía que dar ponencia porque a mí me invitan a muchos foros, a muchos espacios de debate. Yo, cada vez que me llaman alguno, sea donde sea yo, voy, ¿no? Porque soy de las pocas mujeres que tienen poder de decisión y autonomía para decir, puedo ir a un sitio. Y no pagan por ir a los sitios. Que hay mucha gente que está... Yo soy activista, yo me considero activista del mundo asociativo y digo que donde te llamen o donde te necesiten, hay que ir. Y eso tienes que ser empática, tienes que ser altruista. Hay mucha gente que eso de yo ir dedicar mi tiempo y mi dinero y mi no sé qué por una causa, no. Hay que creer en el mundo asociativo, que es muy necesario. Entonces, a tu pregunta, eso es una misión imposible. Ya te lo digo yo, que es una misión imposible. Y no sería posible si no fuera por el apoyo de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos y de mi compañero de vida. Porque eso todo el mundo ni lo puede soportar, ni lo puede sobrellevar, porque es durísimo. Porque estoy en un mundo pensado para y por los hombres. Entonces, es desde las horas de las reuniones, desde la duración de las reuniones, desde la distancia de mi casa a donde se celebra la reunión. Y es que es muy complicado y es duro. Lo que pasa es que yo soy una persona muy constante y muy cabezona, que no lo digo como una virtud, ¿no? Porque a veces no es bueno ser cabezona. Pero ahí estoy. Se me está haciendo muy cuesta arriba desde que soy madre, también lo voy a decir, ¿eh? Se me hace muy cuesta arriba y cuando veo que muchas veces hay muchas piedras en el camino, muchos obstáculos, la verdad que muchas veces te dan ganas de decir que pare el mundo, que yo me voy a bajar, ¿eh? Pero tengo 2 personitas muy importantes en mi vida y me gustaría dejarle un mundo mejor. Entonces, esta mami activista no va a parar. No va a parar hasta que la salud y el tiempo me lo permita. Yo voy a estar dando caña, porque no, yo creo que nací para dar caña, ¿sabes? Teniendo, o sea, ya con el papel y la importancia que tiene la representación, tanto que tú llevas a cabo como que haya asociaciones, ¿no?, que velen por los derechos del sector agrario, cuéntanos cómo crees que las asociaciones como CERES, de la que además formas parte, pueden influir en esas políticas agrarias que además favorezcan la igualdad de género, ¿no? Porque eso es una lucha continua que además tú ya en tu papel nos estás demostrando que así es. Entonces, ¿cómo crees que desde CERES, que son asociaciones que tanto ayudan y abogan por eso, pueden ayudar a que sean un sector más igualitario en cuanto al género? Vamos a ver, no nos vayamos a equivocar. Esto es una carrera de fondo. Igualdad no hay en las organizaciones agrarias, ni en las comunidades de regantes, ni en las cooperativas. Queda mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, porque ya os digo, no es fácil que haya mujeres que estén trabajando la tierra, que sean madres, que eso es muy difícil, porque la mayoría de las mujeres tienen capacidad para estar en los sitios, tienen preparación, tienen formación. Las mujeres llevamos mucho tiempo formándonos. Y yo una vez, en un momento de mi organización, dije, mujeres, a verlas, haylas. Otra cosa es encontrarlas. Como las meigas, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo decía? Porque muchas veces, si los hombres permanecen en los asientos y no ceden los espacios, no va a haber mujeres que quieran hacerle la rivalidad o la competencia a un hombre. Yo llegué a la Secretaría General de la COAG de Córdoba porque un hombre dimite. Y en un consejo de sabios, porque eran gente muy mayor y todos señores, dijeron, pero vamos a ver si es que la persona que tiene que hacer frente a esto es Carmen, porque desde que este hombre se fue, Carmen ha hecho el papel de... Pero yo ya había demostrado que era capaz de llevar eso. Si yo no llego a demostrar la capacidad, yo no estaría ahí. Entonces, es muy complicado. Y desde CERES, pues, se incentiva la participación, pues, mediante encuentros nacionales. Nosotras siempre el debate es el mismo, ¿no? Es cómo podemos ampliar ese porcentaje de mujeres que
ostenten cargos y puestos de responsabilidad. Y sobre todo, romper con los techos de cristal, pero también deshacernos de los suelos pegajosos, que también hay mucho suelo pegajoso. Y sobre todo el tema de, una vez que una mujer llegue a un puesto de decisión y haya otra mujer, intentar sostener. Y a veces cuesta porque a veces cuesta, ¿no? Pero intentar tender la mano. Yo hay una cosa que me prometí, digo, si alguna vez a una mujer, aunque sea muy machista esa mujer, que las hay, ¿eh? En el medio rural hay mujeres jóvenes y machistas. Yo decía, aunque sea muy machista que sea, pero dale la oportunidad. Dale la oportunidad porque rodando y conociendo el camino es como se hace la gente, ¿no? Y entonces, desde Seres, nosotras pues, hemos participado en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hemos llevado el tema de lo que es ser titular de la tierra, los desafíos y las adversidades que se encuentra la mujer, la dificultad del acceso a la tierra, que también está para los jóvenes, pero también para las mujeres, y sobre todo el tema del empoderamiento. A nosotras nos han hecho creer que no somos capaces de coger un camión como la Lucy y que vaya a repartir plantas. A nosotras nos han hecho creer que como somos mujeres no nos podemos montar en un tractor. A nosotras nos han hecho creer, pero las creencias son limitantes. Entonces, yo es que he visto cómo mi madre llevaba cuadrillas de 80 personas y de muchas nacionalidades. Si mi madre ha podido, ¿cómo no voy a poder yo? Entonces, rodearte de gente que vibre alto, de gente que tenga, pues, proyectos en la vida y que las limitaciones muchas veces no las ponemos nosotros. Muchas veces nosotras mismas somos las que nos autosaboteamos. Entonces, decir, no lo voy a intentar, voy a por ello. Hay que tener determinación en la vida. Y si nos estrellamos en el camino, esa enseñanza y ese aprendizaje y eso que tendremos que contar a nuestros nietos el día de mañana. Si es que los tenemos, claro. Y si no, pues lo escribimos en las memorias. Pero es importante, ¿no? No ponerse límites. Bueno, Carmen, y ya para terminar, me gustaría preguntarte si después de todo este bagaje y esta trayectoria de lucha, ¿no? Porque el papel de la mujer se vea reflejado ahí en ese ámbito agrario, ¿cómo lo ves esto de cara al futuro? ¿Ves más mujeres que cada vez se suman a esa lucha? ¿Es todavía un terreno que hay que trabajar? Y sobre todo, un mensaje de esperanza para aquellas mujeres que pueden ver en ti esa punta de lanza para seguir por tu camino, ¿no? Bueno, yo no soy ejemplo de nada, pues yo cometo muchos piciazos y quien vaya a mi huerto de invierno verá cómo hay forraje porque entre asambleas, niñas y extraescolares a veces no me da la vida. Pero lo digo, no me da vergüenza decir, oye, que tengo forraje en el brócoli porque es que no me ha dado tiempo de quitarlo. Porque hay que coger las cardillas, Hay que coger las cardillas. Nos estamos envenenando, Esto es una reflexión ya fuera de cachondeo, esto es una reflexión que hago. Somos lo que comemos. Es muy importante cambiar el modelo y buscar un modelo sostenible, un modelo de cercanía, o sea, comercializar desde la cercanía, consumir lo más cercano y sobre todo consumir lo nuestro. Aunque yo sé que voy a decir una cosa que es un poco heavy, pero aunque cueste 50 céntimos más, consumamos el aceite de nuestra cooperativa, consumamos las hortalizas, no las mías, sino los de los hortelanos de Sotogordo, los de Cordovilla. Vamos a consumir lo nuestro y vamos a poner en valor nuestros productos. Porque es que donde hay un autónomo del campo, hay vida, hay niños, hay colegios y no queremos que Puente Genil se quede despoblado como los pueblos del norte de Córdoba. Entonces vamos a poner en valor nuestro trabajo. Y luego, si aquí hay mucha gente joven, si alguien se quiere dedicar a la agricultura, sobre todo decir que es el trabajo más honrado y más digno que hay en la vida. Cada uno dirá lo que quiera, porque comer, al menos hay que comer 3 veces al día. Y yo esa reflexión se la debo a mi padre, que es un gran luchador y es el espejo en el que me miro y en el de mi madre, pero sobre todo en el de mi padre, que ha sido muy resiliente, ¿vale?
Bueno, Carmen, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por tu trabajo constante y sobre todo por tu voz tan firme en la representación del sector y por contribuir a abrir camino a otras mujeres rurales que hoy están dando paso o se los plantean dar ese paso hacia el emprendimiento agrario y la participación activa, ¿no?, en organizaciones profesionales. Así que muchísimas gracias. Bueno, nuestra última invitada viene a aportar a esta tarde de miércoles una visión distinta, ¿no? Ya hemos visto el ámbito del emprendimiento, la empresa, las organizaciones, y ahora ella nos viene a hablar desde el ámbito de la psicología y de la igualdad. Cerramos esta mesa redonda de la mano de Natalia Morillo Baena, psicóloga y técnica de intervención social, especializada en el ámbito de la igualdad. Natalia estudió psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó a interesarse en el ámbito de la igualdad en el año 2001, donde de la mano de la Asociación María Gorri emprendió su camino profesional en igualdad. Para Natalia, hablar de igualdad es como ella misma define, es ponerte las gafas moradas y verlo en todos los ámbitos de la vida. A lo largo de su trayectoria profesional, dedicada a la docencia en programas de empleo y formación, siempre con la perspectiva de género muy presente, ha llevado a cabo una intensa labor en varios centros de atención a mujeres, acompañando y orientando, entre otros muchos casos, a víctimas de la violencia de género. Ha impulsado proyectos tan relevantes como el proyecto Te atreves a conocerte, una iniciativa de talleres de empoderamiento para mujeres de Puente Genil y sus aldeas, centrada en el autoconocimiento y la autoestima como herramienta de cambio personal. Además, ha trabajado como coeducadora en distintos colegios e institutos, promoviendo la educación en igualdad desde edades muy tempranas. En la actualidad, lidera el proyecto Hablemos de Nosotras, un taller de empoderamiento femenino desarrollado en la Asociación de Mujeres Dominga Valdecañas de Puente Genil, un espacio de encuentro donde las mujeres comparten su experiencia, fortalecen su autoestima y reflexionan juntas sobre su papel en la sociedad actual. Así que, bueno, creo que no hay nadie mejor para adentrarse en este tema que Natalia. Así que buenas tardes, Natalia. Contigo cerramos esta mesa redonda con una visión, como he dicho, un poco más distinta a la que teníamos hasta ahora, ¿no? Tú trabajas muy de cerca con mujeres, pero hoy lo que nos compete es el ámbito rural, ¿no? Me gustaría saber qué aspectos de la vida en el campo crees que influyen más en el bienestar psicológico y emocional de esas mujeres rurales. Bueno, antes de nada tengo aquí a dos referentes, ¿vale?, en el mundo de la mujer, la mujer agraria, ¿vale? Y bueno, contestando a tu pregunta, Sonia, es decir, la vida en el campo. De hecho, hay muchas familias que hoy día se están trasladando a zonas urbanas a zonas rurales porque hay buena calidad de vida. Es decir, estamos en contacto con la naturaleza, ausencia de contaminación, el producto es más cercano, no pasa por toda una serie de... Es decir, el producto lo puedes coger de la tierra y comerlo, ¿no? Hay una red social de vecinos y vecinas, ¿no? Pero todo esto, sobre todo esto último, puede volverse en contra. De tal manera que lo de las mujeres, ¿no?, se sienten un poco esa presión social de ejercer el rol que les ha tocado vivir, ¿no? En las zonas rurales el rol de género está muy anclado. Esto hace pues que muchas mujeres no lleven el camino que ellas quisieran llevar, ¿no?, por el que dirán, por el miedo, por el rechazo. Cuando hablamos de la mujer rural, la mujer rural tiene dos jornadas, tiene tres, tiene una triple jornada, ¿vale? Por un lado, ellas son las encargadas de cuidar de sus hijos, de sus hijas, de sus suegros, de sus suegras, de sus madres, de sus padres y ahora de sus nietos y de sus nietas, ¿no? Y a todo eso se le añade todas las tareas domésticas. Tienen una carga laboral porque
bien cabe decir que les sirve de ayuda a las parejas, a los maridos en el campo, siendo ellas no propietarias de esas tierras, ¿no? Esta ayuda es no remunerada. Esto lleva, es decir, no remunerada, no están de alta de la Seguridad Social. Esto lleva como consecuencia que no reciben prestaciones a lo largo de su vida y en el momento de su jubilación. Un empobrecimiento en el sector femenino, ¿no? Y que les cuarta un poco de autonomía personal. Y por otro campo, la tercera carga, ¿no? Es la participación social. A la mujer se le da, se encarga de llevar las tradiciones a las siguientes generaciones. Y ellas son muchas veces las encargadas de hacer eventos culturales, verbenas, fiestas, sacar procesiones para no perder, ¿no?, las tradiciones. Entonces, no hablamos de 2 jornadas, sino hablamos de 3 jornadas, es decir, 3 cargas que se le impulsan a las mujeres, ¿no? Esto, como veremos después, esto nos lleva a un desgaste físico y emocional. Por otro lado, las características de las zonas rurales que también agravan a las mujeres son las faltas de recursos. Falta de recursos y de servicio. Teniendo en cuenta que la población está envejeciendo, muchas de ellas son personas mayores, y para un médico, para venir a esta actividad, para cualquier otro servicio, necesitan o bien que alguien las traiga, con lo cual ya están dependiendo de una persona, ya no son autónomas, o de un transporte. El transporte muchas veces es o inexistente o son horarios muy reducidos, ¿no? Menos oportunidades laborales, menos oportunidades educativas, ¿no? Y esto, si hablamos de circunstancias donde no hay violencia de género, cuando hay situaciones donde la mujer está en una situación de maltrato, todo esto que yo acabo de decir se agrava. Un dato, en el 2024, el 52% de mujeres asesinadas en manos de sus mujeres se cometieron en zonas rurales. Entonces, ya es un poco el panorama que tiene la mujer rural. Y bueno, teniendo en cuenta ese panorama y esas dificultades a las que ella ha enumerado que se enfrentan, ¿cuáles son los principales desafíos emocionales que afrontan día a día y a los que tú, como psicóloga, pues tienes que prestar ayuda para poder sobrellevarlo, ¿no? Si es la carga mental, ansiedad, ¿cuáles son un poco esos problemas psicológicos que más le afectan? Bueno, los problemas psicológicos que les suelen afectar son sentimientos de soledad, de aislamiento, ¿no? Porque muchas veces con esa presión social no somos capaces de decirle a tu vecina en este caso cómo nos sentimos, ¿no? Porque quizás lo que nosotros nos sentimos es algo que no es normal, dentro de la normalidad de la presión social, ¿no? Sobrecarga mental y emocional, ¿vale? Agotamiento, estrés, poca autonomía personal, abandono, es decir, abandono de ellas, porque claro, priorizan, primero están los demás y luego estoy yo. Sentimiento de culpabilidad, ¿no? Porque claro, ese sesgo de género, si yo me dedico un tiempo a mí, me siento culpable, porque no se lo estoy dedicando a los demás, ¿vale? Y luego el estigma de soy mujer, tengo que aguantar, no me puedo quejar. Con lo cual, invisibiliza el malestar psicológico de las mujeres. En tu experiencia, desde tu labor como psicóloga, ¿no?, para afrontar todos estos problemas, ¿qué herramientas o estrategias crees que son más útiles, ¿no?, para salvaguardar estos problemas, pero además fomentar ese, como Carmen ya hablaba antes, empoderamiento femenino, sobre todo en entornos rurales? Bueno, pues sobre todo campañas de sensibilización, ¿vale? En los medios rurales, en cuanto a igualdad, coeducación en los colegios. Y luego hablamos de garantizar los servicios mínimos, ¿no? En uno de los cursos que yo, es decir, de tantos que hago,
me decía una psicóloga que trabajaba en violencia de género que no sabía cómo atender a las mujeres en zonas rurales porque no sabía cómo acceder a ellas. Es decir, no hay transporte. ¿Esa mujer cómo va a ir a una terapia psicológica? ¿Quién la lleva? ¿El marido? Entonces, es complicado, ¿no? El aislamiento que se da por falta de servicios. Después lo que decía Carmen, ¿no? Es decir, fomentar espacios donde la mujer pueda decidir. Ya no hablamos de un techo de cristal, sino se habla de un techo de hormigón. Porque son espacios muy masculinizados, ¿no? Bien podríamos también hacer que las organizaciones den subvenciones o licitaciones, cuanto mayor número de mujeres participen en ese espacio de decisiones, ¿no? Por otro lado, talleres de empoderamiento, ¿no? Donde se trabaje todo ese sentimiento de culpabilidad, todo ese estereotipo de género, toda la autoestima, comunicación asertiva, el saber decir que no, el poner límites, ¿no? Y crear una red de apoyo y de redes sociales de las mujeres rurales, ¿no? Hablando un poco de eso, ¿no? De redes de apoyo y asociaciones de mujeres, puesto que, como sabemos, tienen un papel fundamental y sobre todo en los pueblos, ¿no? Esos pueblos pequeños de la España vaciada en los que la mujer rural se queda un poco más fuera del entorno. ¿Qué valor crees que aportan estos espacios de encuentro y acompañamiento? Bueno, son espacios de reflexión, de desahogo, de decir, de explicar las preocupaciones, las vivencias, ¿no? Un poco de que sentirse escuchadas, comprendidas. Muchas organizaciones y asociaciones son también las mediadoras, asociaciones de mujeres, las mediadoras con las administraciones públicas, ¿no? Para conseguir esos recursos o para conseguir esos servicios que ellas tanto necesitan, ¿vale? Las asociaciones visibilizan, ¿no? Fijaros aquí. Es decir, esto está organizado por la FLAN, una federación, y están visibilizando a mujeres referentes, ¿no? en el mundo agrícola. Pues esto hacen las asociaciones, ¿no? Y bueno, procurar proyectos para mejorar zonas rurales. Nos has contado un poco cuáles son esos desafíos, ¿no? O dificultades más notables, pero estoy segura que a lo largo de toda tu trayectoria y bagaje, que no es poco, habrás conocido muchas historias que son también de superación y que vienen a dar ese punto un poco más positivo, ¿no? ¿Podrías compartir algún ejemplo así inspirador que hayas vivido en tu trabajo? Bueno, cuando me mandaste esta pregunta, pues a mí ya se me cogió un nudo en la garganta, porque yo es que soy de lágrima fácil. Y bueno, no tengo una mujer concreta, tengo muchas, ¿no? Y muchas de ellas están aquí. Son mujeres referentes, como ellas referentes en el mundo agrícola, son mujeres referentes en el mundo rural, ¿no? Ellas hacen, bueno, pues han encaminado su vida a lo que verdaderamente las han educado, ¿no? Es decir, a cuidar a los demás y dejarse a un lado a ellas, ¿no? Y entonces son todas referentes. Lo mismo, lo mismo ponen un pañal a un padre, una madre, una suegra, que lo mismo se visten o se montan en una carroza de reyes, que lo mismo se meten detrás de una barra. Es decir, son todas inspiradoras, son todas que te aportan, ¿no? Y siempre lo hacen en silencio y sin queja. No se quejan. Es decir, lo hacen, bueno, porque ha sido, ¿no? Su educación y su vida. Y luego, cuando yo he estado en los talleres de empoderamiento con muchas de las que están aquí, les he preguntado, dime un logro que has conseguido, ¿no? Dime un logro. Y se quedan así como un poco pensando, porque no son conscientes, ni se les ha hecho conscientes de los logros que han conseguido en su vida, que son muchos. Es decir, han dejado parte de su vida a cuidar a los demás, ¿no? O a ayudar en el campo a su marido. Y no se le ha hecho consciente de esos logros que tienen, ¿no? Y bueno, ya para concluir un poco, como mencionábamos antes, actualmente coordina el taller Hablemos de Nosotras, ¿no? En la Asociación de Mujeres Dominga Valdecaña.
¿Podrías contarnos un poco en qué consiste y cómo pueden participar aquellas mujeres que les interese la iniciativa y se quieran sumar? Bueno, el taller Hablemos de Nosotras está organizado por Dominga Valdecañas por una subvención y ahí se va a hacer 10 sesiones que acabamos en diciembre, en el que se se trabaja el autoconocimiento, la autoestima, el saber decir que no, el sentimiento de culpa, poner límites, los miedos, cómo sentimos, ¿no? Es un espacio en el que reflexionamos, como su nombre indica, sobre nosotras, lo que nos molesta, lo que nos hace sentir mal y aquello que también hacemos bien y que nos hace sentir bien. ¿Y cómo podrían sumarse? ¿Hay plazas? ¿Se podría apuntar? ¿Es un taller que tiene perspectiva de hacerse en otras ocasiones o en otros ámbitos? Bueno, pues tendríais que hablar con la Asociación Dominga Valdecañas, que es la que organiza un poco el taller. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por acercarnos esta mirada imprescindible sobre el bienestar emocional y el empoderamiento femenino, ¿no? Tu labor demuestra que transformar el territorio también significa cuidar a las personas, acompañarles en todos sus procesos y generar esos espacios seguros, ¿no? Donde las mujeres pues, puedan reconocerse, fortalecerse y avanzar juntas. El trabajo que realizas pone de relieve que la igualdad no es solo una meta institucional, sino es una experiencia cotidiana que se construye desde lo cercano, desde la escucha y desde crear comunidad como esta tarde estamos haciendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, antes de concluir y cerrar la mesa redonda, me gustaría abrir el turno de palabra por si alguien quiere aprovechar, ¿no? Que tenemos aquí 3 mujeres que creo que si tenéis alguna duda o algo que se os quede en el tintero, que no os lo llevéis. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es momento de hacerlo. Abrimos el debate y si no, pues cerramos, ¿vale? Vale, bueno, pues si no, ahora tendréis tiempo de hacerla, que lo de ponerse con el micro siempre da un poquito como de... La podéis hacer ahora que nos tomaremos un cafelito. Estamos llegando al final de este encuentro, ¿no? De esta mesa redonda. Y antes de cerrarla, me gustaría agradecer sinceramente a nuestras 3 invitadas, a Lucía, Natalia y Carmen, por haber querido compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría y su pasión por el mundo rural, ¿no? A la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil por hacer posible la celebración de este encuentro con la cesión de este espacio y a la Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil por la organización, la iniciativa y, bueno, por haber pensado en mí como moderadora del acto, ¿no? Por supuesto, daros las gracias a todos y a todas los que hoy habéis sacado un ratito de vuestro tiempo, que tan valioso es para acompañarnos en esta tarde, y a todas las personas que al final desde diferentes ámbitos, ¿no? Pues trabajan cada día para que el medio rural pues siga vivo, diverso y cada vez más lleno de oportunidades. En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, me gustaría que recordemos que ellas son el alma de nuestros pueblos, son la memoria de nuestra tierra y el futuro de la sostenibilidad. Muchas gracias por acompañarnos y seguir construyendo entre todos, con espacios como este, un mundo rural más justo, igualitario y próspero. ¡Feliz Día de las Mujeres Rurales! Bueno, pararse un momentito. No os mováis todavía, no os mováis. Vamos a entregarle tanto a las ponentes como a Sonia
por su trabajo que han hecho y su buena presentación y exposición de lo que es la mujer rural y darle ese lugar que se merece. El campo, que es verdad, mi marido es de la Ribera Baja y yo te escuchaba hablar y digo, es que es verdad que es un trabajo noble y yo me emociono. Me pasa como a mi hija, yo me emociono porque mi marido está trabajando en Málaga y por la noche llega a las 10 de la noche y se va a regar sus olivos, sus hortalizas, es que le da vida. Que yo le digo, que vienes molido, déjalo. No. A él le da vida aquello, ¿vale? Entonces, pues, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, habernos ofrecido de primera mano toda vuestra experiencia y sabiduría. Y bueno, desde la Federación vamos a tener un pequeño detallito con vosotras, ¿vale? Os quiero también decir que nuestras compañeras de Zenobia como siempre las pongo en compromiso, nuestra compañera Paqui, que es la directora del Coro de la Estrella, pues le he dicho, oye, nos tienes que tocar aquí unos fandanguitos de la tierra, unas cositas, ¿verdad?, para animarnos. Entonces vamos a tener el Coro de la Estrella con nosotros, parte, compañera de Zenobia, y a nuestro compañero Paco, que estamos intentando averiguarle que no hace falta un ordenador, que eso ha sido un pequeño fallo, ¿vale? Y una vez que tengamos esto, cerramos el acto con una merienda que vamos a disfrutar todos aquí, ¿vale? Un pequeñito detalle, pero bueno, doy paso a nuestra compañera, a Emily. Bueno, ¿qué? Sí, que es verdad que se me ha olvidado. Es que le he dado tanta publicidad. Tenemos aquí las magdalenas de nuestra compañera Conchi, que, escuchadme, que es que esto venía, la voy a destapar. La voy a destapar un poquillo, ¿eh? Porque también os tengo que decir que Conchi me ha dicho que es que tiene un meritazo. Ella no hace las magdalenas en el horno, no, señora. La hace en la olla antigua, que tiene todavía más mérito para hacer ese pedazo de cesta llena de magdalenas. O sea que vamos a degustar todo esto, ¿vale? Bueno, pues doy paso con Emily, que es nuestra tesorera de la Federación, que va a hacer entrega de estos pequeños detallitos. Venga, Emily. Venga, Emily. Venga. Que no sé, Maika, por qué me da la palabra, si aquí ya está todo dicho. Yo lo único que voy a hacer es entrega de unos pequeños detallitos a estas grandes mujeres que se han prestado desinteresadamente, en cuanto las llamamos, se han presentado desinteresadamente en colaborar con nosotras. Entonces, su detallito para ellas y se acabó. Que se prepare la del Coro de la Estrella. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Yo soy la secretaria de la Federación, la FLAN, y componente de Zenobia. Se nos le ha olvidado a nuestra compañera Maika decir que Conchi, conocida por Conchi la Fabriquera, es una compañera de la asociación El Cristo de la Inspiración del Palomar. Aquí hay mujeres de todas las asociaciones que componen ahora mismo la Federación, como es Ástapa, de la Ribera Baja, Esencia de Hierbabuena, de Cordovilla, de Zenobia, que es de teatro, de Pontanas de teatro, de María Gorris, no creo que me deje ninguna más. Y la de Mujeres de Puente Genil y, por supuesto, Dominga Valdecaña. Así es que muchas gracias a todas estas mujeres de nuestras asociaciones de Puente Genil, que sigan siéndolo. Mujeres de Puente Genil, la he dicho. A la Verde Oliva, por supuesto. Es que son tantas ya que... De Sotogordo, la Verde Oliva de Sotogordo. No nos queremos olvidar de ninguna, que están aquí apoyando este evento del Día de la Mujer Rural. Yo soy muy rural, porque desde los 17 años he trabajado en el campo. Y de hecho, hoy ya no trabajo en la aceituna, pero está limpiando un cortijo rural. Así es que sigo en el mundo rural y muy orgullosa de serlo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a dar aquí una pequeña pincelada de lo que
de lo que nos gusta hacer, que es cantar, aunque no sabemos muy bien, somos pioneras en esto. Pero vamos a hacer lo que podamos. Entonces, nos disculpáis los fallos que tengamos, pero vamos a pasar un ratito a gusto, ¿no? Venga, vamos a cantar. Eso es, sí. Eso es. Y lo dedicamos a todas las mujeres que hay aquí y a todas las de fuera. Venga. No hay mujer como María, ni hombre como Dios, ni mujer como María, ni amor como el de una madre, ni luz como la del día, ni pa' sombra la de un buen padre. A las mujeres valientes yo le canto este fandango, a las mujeres valientes que con cariño y coraje todos los días están luchando, y yo les rindo este homenaje. Venga. El de ayer, el 2. Santa Eulalia, ¿no? Sí. Santa Eulalia, ¿eh? Santa Eulalia, venga. Tiene una fuente escondida, Santa Eulalia la minera, tiene una fuente escondida donde la niña soltera beben agüita fría la tarde de primavera. El aire huele a romero, a tomillo y jarales. El aire huele a romero, el alba está en los cantares de los trinos mañaneros, de jilgueros en los pinares. Bueno, vamos por el ya. Ahora vamos a cambiar de tercio porque este no lo teníamos ni ensayado. Ahora vamos con el cante autóctono de Puente Genil. Son dulces y a veces agrios los brillos de la puente, ay, son dulces y a veces agrios, pero en cambio la mozuela cuando te besan los labios
canela. Un aplauso aquí para el amigo Antonio. Y no se hunde en el agua, membrillo que cae al río, ay, y no se hunde en el agua, que la fuente bien sabio, ay, que aunque tengan buena cara, están por dentro podridos. Bueno, pues ya está. Ya hemos dado una pequeña pinceladita. A mí me vaya a perdonar, pero estoy un poquillo tocada de la garganta. Me ha dado un pincelazo, Y ya madre. La próxima vez saldrá mejor. Muchas gracias a todas. Bueno, seguimos disfrutando, que ahora nuestro Paco, el cierre ya, nos está preparando María Jesús el ordenador, que es lo que nos faltaba. Es un soneto de Rafael de León, ¿vale? Así que procedemos a escuchar a nuestro compañero Paco. María Jesús está aquí de técnica intentando solventar el problema de conexión que tenemos. Y en nada, en breve estamos con Paco, ¿vale? Necesito de ti, de tu presencia, de esa alegre locura enamorada. No soporto que agobie mi morada la penumbra sin labio de tu ausencia. Necesito de ti, de tu clemencia, de esa furia de luz de tu mirada, esa roja y tremenda llamarada que me impones hay amor de penitencia. Necesito tus riendas de cordura, y aunque a veces el orgullo me tortura, de mi puesto de avante no dimito. Necesito la miel de tu ternura, el metal de tu voz, tu calentura. Yo necesito de ti. Te necesito. Bueno, lo estoy haciendo un poquito mal, ¿vale? Porque no es lo mismo con la base de fondo, pero bueno, no puedo gesticular tanto, pero bueno.
Se hace lo que se puede. Iba convaleciente de una herida de amor en el costado. Iba casi inconsciente cuando de pronto te vi a mi lado. Y hasta el pulso por ti quedó parado. Buscaba mi cintura, un brazo que de noche la ciñera. Buscaba con locura un labio que se uniera a mi boca cansada por la espera. Un hombro en donde reposar de madrugada. Un tibio olor a trigo, una mano apretada. Y el soñoliento aire que corre. Y el divino calor de una mirada. Estaba tan harto de soñar y tan sin sueño, tan libre y tan vacío, tan libre y tan sin sueño, que tan solo morir llena mi empeño. Y después me quedé al mediodía mirando tu figura gitana, tu suave armonía y casi tu perfecta geometría. Y después, por la noche, perdido entre la calma de tu viento, me bebí suspirando la venta de tu aliento en un beso apretado, dulce y lento, que pesa la saliva. Qué lejano el ruido de la calle y el látigo como iba mariposa por el valle de la espalda buscando el fino talle. Te sentí quebrarte en mi pulso como un perro malherido y paralelamente te sentí quebrarte en mi garganta sin ruido. Y después la almohada pesadosa de tu rizo y la cintura y la sábana helada mortaja de blancura rizándose sin pan a tu cintura. Nos ha dejado sin palabras, yo creo, ¿eh? Nos ha dejado a todos sin palabras. Escena, vamos, arte andante, Paco, es arte andante. Así que bueno, pues cuando queráis pasamos a tomar un cafelito, un rosquito, una magdalena de Conchi. Allí estamos. La FLAM, Federación Local de Asociaciones de Mujeres Orillas del Genil.